Benvinguts a tots i moltíssimes gràcies per ser-hi. Estic encantadísima de veure tantes caras conegudes. Es un luxe, de veritat. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer ver tantas caras conocidas y contar también con personas conectadas desde distintos países, además de reunir aquí perfiles tan diversos, tan distintos, como profesionales de la nutrición, el entrenamiento, fisios, osteópatas, deportistas de alto nivel, personas que vivís el deporte con pasión. Por eso estamos aquí, ¿no? Porque nos gusta el deporte. Antes de comenzar, os explico brevemente cómo funcionará la sesión. La presentación será en castellano para poder llegar de una forma más clara a todos los que estáis aquí. Hay mucha gente que no habla catalán. Y aparte, como queremos que todos podáis seguirla sin dificultad, cedo la palabra a Gemma un momentito porque explicará a los asistentes de habla inglesa que pueden activar los subtítulos para seguir la sesión cómodamente. Adelante, Gemma. All right then. Hello everyone. Good afternoon. So if you see in the toolbar, you're going to see a 3 dot that says more, and there you have to go to the CC show options and put the translation bit into English. It's going to be held in Spanish, but you can follow the subtitles in English. As I am speaking, I can see it is doing a bit of a weird thing now because it's going to be translated into Spanish into English. Okay? Perfecto, gracias Gemma. Y ahora María nos explicará lo mismo en francés para nuestros asistentes francófonos. Bonjour à tous. Pour les francophones, vous pouvez, on va faire la conférence en espagnol. Alors vous pouvez activer les sous-titres avec l'icône de plus et là vous pouvez avoir la transcription en français. Merci. Gracias María. Sois la bomba. Vale, dicho esto, compartir con vosotros esta propuesta es súper especial. Se trata de una oportunidad para quienes queréis mejorar vuestro rendimiento, vuestra energía y cómo responde el cuerpo. Pero no simplemente habláramos desde esta visión, también cómo te sientes en tu día a día, porque al final todos exigimos muchísimo a nuestro cuerpo y entender cómo funciona marca la diferencia. Tanto si trabajáis con deportistas desde la preparación, la recuperación, el acompañamiento, como si sois deportistas o personas que entrenáis y buscáis mejorar, estáis en el lugar adecuado. Durante la sesión veréis cómo aplicar soluciones reales que ya se están utilizando. Para ello tenemos el superlujo de contar con 2 perfiles que trabajan directamente en este campo, no desde la teoría, sino desde la experiencia real. Conoceremos a Iván Crespo. Él es fisioterapeuta, osteópata, PNI especializado en salud integrativa y preventiva. Y después conoceremos a la doctora Margarita Pic, que es pediatra especialista en digestivo, con experiencia en centros como la Tecnon y la Vall d'Hebron, y nos compartirá su experiencia con pacientes y deportistas con distintas patologías y también desde su evidencia personal como madre, y lo hará todo con un enfoque muy humano. Yo volveré al final de todo con vosotros, al final de la sesión, donde veremos qué podemos hacer con toda esta información y veremos exactamente qué recursos tenemos. Ahora sí, empezamos. Iván, todo tuyo. Muchas gracias, Esther. Primero de todo, quería agradecer por la invitación, por darme la oportunidad de poder hablar de lo que me apasiona, poderlo compartir y que estéis aquí presentes, regalándoos este tiempo a vosotros mismos, pues para aprender, para conocer. Creo que eso dice mucho de cada uno de vosotros y gracias a las personas que estáis aquí. Bueno, ¿a quién le gustaría saber? Es una pregunta que quiero hacer y me encantaría que me la escribierais por el chat, porque si escribimos por el chat, sé que vais a pensar, vais a integrar y cuando respondáis eso no se os va a olvidar nunca, ¿sí? Entonces sé que alguno de vosotros dará un poquito como de paliza, voy a tener que ponerme a escribir, pero os prometo que quien lo haga le va a ayudar mucho porque no se le va a olvidar. Así que ¿a quién de vosotros le gustaría saber cómo mejorar vuestro rendimiento? Y ya no solamente como deportista, porque lo digo muchas veces, al final cada uno es deportista de alto nivel de su propia vida, como papá, como mamá, y llevando a los niños al cole, teniéndolos del cole, haciendo ejercicio, y luego pues si tenemos la oportunidad de trabajar con otras personas acompañándoles en su proceso de salud o rendimiento, pues mejor que mejor. O sea que ¿a quién le gustaría saber cómo optimizar su energía, su rendimiento, su vitalidad
Venga, ponerlo aquí. Esther, venga, ponerlo por aquí. Quiero verlo, si no, no empiezo, o sea, darle ahí caña. Va, quiero que os activéis ahí. Vamos, a mí, sí. Bien. Venga. Yo. Eso es. Bien, esa es la actitud. Bien. Mirad, yo hace 12 años atrás tuve un sueño, ¿sí? Que era poder realizar un Ironman, 13 años. Y en ese momento nos quedamos embarazados y ya tenía mi proyecto, tenía mi clínica, venía un niño de camino, aquí eso me gusta que esté poniendo yo. Y en ese momento lo tuve que soltar, ¿sí? No me vi como capaz de poderlo equilibrar todo y poderlo llevar hacia adelante. Incluso algún papá de la guardería, cuando estábamos haciendo la adaptación, que vas los primeros días con tu hija, me dijo, ostras, me ha dicho tu mujer que quieres hacer un Ironman, ¿no? Y dije, sí, lo quiero hacer, pero ahí se quedó. Y ahora con 44 años tuve una visión y realmente me vi con una mochila de Ironman. Y dije, ay, madre mía, digo, voy a hacer un Ironman. Lo compartía con mi entorno, me decía, estás loco, ¿cómo vas a hacer un Ironman? Cómprate la mochila, ¿no? Que te va a salir mucho más económico, más barato y que poder hacer un Ironman, ¿no? Y no, me preparé, yo no sabía nadar. Es verdad que hacía ejercicio, pero no sabía nadar, os lo digo de corazón. No tenía bicicleta, no tenía neopreno, no tenía absolutamente nada, pero tenía algo que era un sueño. Tenía un sueño, tenía una ilusión y tenía una experiencia. ¿Experiencia como qué? Llevo 23 años dedicándome al campo de la salud como fisioterapeuta y osteópata y también había trabajado en años atrás, años 2003, 2004, como entrenador personal o readaptador en aquel tiempo. Y dije, bueno, es el momento de también, de todo ese conocimiento que tengo, empezar a aplicarlo sobre mí mismo, ¿no? Entonces, tenéis que entender que lo más difícil para hacer un Ironman es llegar al Ironman. No sé si aquí alguno de vosotros ha hecho alguno. ¿Ha hecho alguno aquí del Ironman? Si lo podéis poner aquí, un yo, ¿hay alguien de por aquí ha hecho algún Ironman? Un full Ironman. ¿Alguien? ¿Sabéis de lo que se está hablando? Un half, bien. Ya sabrás ahí, ¿sí? Un Ironman es nadar 3,8 kilómetros en aguas abiertas, luego hacer 180 kilómetros en bicicleta y después correr una maratón. ¿Sí? Todo es autoabastecimiento, o sea, no puedes pedir ayuda, la comida es la que hay por ahí, o bien la que te puedes tú poner en tus bolsitas o llevar encima. Entonces, yo no tenía ni idea de nadar, fijaros, si tuve que nadar 3,8 y no es que tengas que nadar y tengas todo el tiempo del mundo, sino que tienes unos tiempos determinados para poderlo alcanzar. Lo más difícil para hacer una prueba de estas es llegar a la prueba sin lesionarte. Yo lo digo, no tengo la capacidad de poder coger a un Iván, dividirlo entre dos y decir, mira, este Iván no va a hacer la planificación que hizo. Y este Iván sí que va a hacer la planificación que hizo. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Eso no lo pude experimentar. Lo que sí que pude ver es que con 44 años, con 2 hijos, con una clínica, somos 5 empleados ahí en la clínica, la cantidad de pacientes que llegamos a ver, y lo pude llevar y me estaba sorprendido cómo pude ir acumulando volumen y cómo pude ir generando un progreso. Porque hay que generar adaptabilidad. Y no solamente adaptabilidad en el cuerpo físico, sino también adaptabilidad en la mente. Porque lo más difícil es permanecer a lo mejor 2 horas y media nadando, escuchando tus propios pensamientos, sin ver, sin oír, y te tienes que rendir absolutamente a todo para entrar en un estado que cuando conecté por primera vez con él fue tan maravilloso que lo puedo entender que es un just flow, estás solamente en lo que es presencia. Entonces, para mí hoy me gustaría traeros un poquito, pues, con esta experiencia de Ironman que pude experimentar conmigo y con esta experiencia de cómo lo hice a través de nutrición, cómo lo hice a través, pues, de mi trabajo, de mi propia mentalidad, qué estrategias pude hacer para poder haber llegado a esa meta. También entendí que a esa meta llegó un Iván del pasado, ¿sí? No ha llegado este Iván del presente. Fui Ironman, ¿sí? Pero ya no soy Ironman. Ahora debería de reafirmarme como Ironman. La reafirmación es todos los días donde tú te estás entregando y estás reafirmándote en que eres esa persona. Entonces, un Ironman, por ejemplo, no puede decir, oye, mira, hoy no tengo ganas de entrenar. ¿Sabes qué? Me voy a quedar en el sofá. Mi hijo me lo dijo un día. Y papá, ¿no te da paliza ir a entrenar ahora? Porque teníamos comida con mis suegros y tal. Y ese día entrené al mediodía, que no acostumbraba a hacerlo. Yo me iba a las 4:30 de la mañana a entrenar, sobre todo la bicicleta. Y le dije, hijo, si yo me quedo en el sofá y yo quiero llegar a esa meta del Ironman, nunca va a suceder. Porque no va a haber nadie que se suba a la bici por mí. Tengo que ser yo el que me suba a esa bici y tengo que ser yo el que tengo que generar esa ilusión, ese amor y esas ganas para poderlo alcanzar. Bien, pues así que una de las cosas que hice fue planificarme. Y creo que para cualquier cosa es importante que aprendamos una planificación. Y una de las cosas que os vengo a traer son los inmunocales y cómo yo me fui planificando con ellos. ¿Cuántas personas que hay aquí
trabajan con deportistas de élite o son deportistas, da igual, todos somos deportistas de élite en nuestra propia vida, ¿de acuerdo? Entonces, quien sea autónomo, ahora tenemos los IRPFs, por ejemplo, y somos deportistas de élite. Ah, bueno, hay muchos de Andorra aquí que están en otra liga, qué suerte que tenéis, pero los que sois de España, ya lo sabemos todo, que el día 20 vienen IRPFs y esto es un Ironman. Entonces, ¿quién de aquí? Amateur, de trail, muy bien, pues te voy a dar consejos que creo que pueden ser muy interesantes. ¿Quién más por aquí? Va, ponerlo. Oye, a ver, yo asesoro, no, soy fisio, no sé, practico actividad física, esquiador alpino, bien, os voy leyendo, ¿vale? Para situarme también, que es importante eso. Amateur también. Amateur o no amateur, da mucho que hablar eso, ¿eh? Porque cada uno va a encontrar su propio límite dentro de su propia vida. Sí, tengo un gran maestro que es Marcos Morales, que también estoy trabajando con él con el nutriente y con Virginia, vamos a empezar, que es deportista olímpica, y él lo dice. Una cosa es ser un deportista de élite y otra cosa es ser un campeón. Deportistas de élite te puedes encontrar muchos, pero campeones es otra cosa. Y yo creo que en la vida pasa exactamente lo mismo. Lo vuelvo a repetir, todos los que somos papás y mamás tenemos que ser campeones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos papás y mamás hay aquí? ¿Sí? Porque tus hijos no entienden de si has trabajado, si has dormido, si no has dormido. Entonces, yo lo vuelvo a repetir, mi hijo tiene 12 años, mi hija tiene 4 años y considero que descanso, o sea, eso no lo estoy aquí leyendo también, considero que al día siguiente tienes que ir a trabajar y tú tienes que rendir al máximo nivel que tú puedas tener en ese momento, ¿de acuerdo? Porque nadie te va a preguntar nada, si has dormido o no has dormido, cómo has pasado el día. Vale, entonces, todo lo que os voy a dar un poquito aquí, mi hija es bailarina y hace competición. Bien, os voy leyendo, ¿eh? Mamá esquiadora. Perfecto. Pues os voy a dar algunos consejitos, ¿vale? De lo como yo lo pude experimentar. En mí llegó un nutriente que se llamaba Inmunocal y llegó a través de un gran amigo que es Andoni y él tuvo una fractura abierta en la pierna y era una fractura en explosión que se llama. El hueso se le dividió en muchos trozos por todos lados y esta fractura se le generó porque se quedó atrapado entre dos máquinas que son estas elevadoras que llevan los palés. ¿Sabéis los elevadoras estas? Pues un compañero suyo echó hacia atrás y le enganchó entre su máquina y la máquina del compañero. Entonces la pierna pues se le reventó por completo. Y tuvo pues 3 intervenciones quirúrgicas, tuvo injertos, estuvo a punto de perder la vida. Menos mal que la arteria femoral no se le rompió. Y entonces yo vi su proceso de recuperación. Y he visto lo que él ha ido cambiando y cómo se ha ido transformando. Entonces me quedé totalmente alucinado. Y en ese momento quise saber qué es lo que estaba haciendo. Porque Andoni hace nada ha subido ¿cuál fue? El Aneto, que es uno de los picos más altos, y Andoni tenía 58 clavos en la pierna. Por experiencia, sé que muchas personas que pudieran estar viviendo una situación como él no estarían decidiendo emprender o subir un Aneto, sino que estarían buscando una minusvalía o estarían buscando otras historias. Lo tengo, pero clarísimo. Y él no, todo lo contrario. Ahora, esta semana se ha apuntado a volver a karate. O sea, es como algo muy loco lo que está haciendo. Entonces, él empezó a tomar un nutriente que se llamaba Inmunocal y sobre todo tomaba uno que era el Platinum, ¿no? Y ese nutriente lo que le empezó a hacer fue a generar un proceso de recuperación muy poderoso en la pierna, hasta tal punto que le llegaron a quitar todo el material de ortosíntesis, es decir, le quitaron todas las placas y todos los tornillos, exceptuando 2 que se le quedaron dentro porque los partió. Y él salió de ese hospital incluso caminando. ¿Vale? Entonces, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención y entonces quise empezar también a experimentarlo para mí. Yo no tenía ningún reto de salud, pero a mí me ayudó a salir de un estado emocional donde yo me situaba en la escasez. Y ahí empecé a notar que mi energía empezó a elevarse y eso, a su vez, ¿sí? Me hizo pues soñar más, tener más ilusión y más ganas. Y creo que desde este lugar fue cuando yo sí o sí decidí, me sentía fuerte más mentalmente, pues tirar este Ironman hacia adelante. ¿Lo estamos entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Os voy explicando un poco la historia para que, ¿vale? Entonces, este nutriente ayudó a elevar mis niveles de energía de forma muy elevada. Pero es cierto que tenía que tener una planificación. Este nutriente es el Inmunocal, que lo que trabaja es con cisteína. Es una cisteína que es biodisponible, es una cisteína enlazada, es una patente, que lo que hace es que entra dentro de la célula y la célula genera un antioxidante natural del cuerpo, que es el glutatión. El glutatión lo que te ayuda, una de las cosas, es a subir la energía celular. O sea, aumentas muchísimo tu energía. Por un lado, primero te ayuda a desintoxicarte, pero por otro lado te notas con mucha vitalidad. Esto pues lo empecé a experimentar y yo creo que fue una de las cosas que me ayudaron a poder rendir y a poder recuperar. ¿Sí? Entonces, en Inmunotech existen varios nutrientes que me gustaría poderos explicar que nos van a ayudar en este proceso de recuperación. ¿Os gustaría que os lo explicara? Poned aquí por el chat, a ver si queréis que os lo explique. Decidme si os gustaría, sí. Eve dice que sí, Sara dice que sí.
Gema dice que sí, claro, sí, 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 sí. Genial. Mirad, el glutatión que se genera a través de nuestras células, no el glutatión que se toma o el glutatión inyectado, es muy interesante porque nos va a ayudar en la fase 2 hepática. Esto ayuda mucho a eliminar la toxicidad del cuerpo, por ejemplo, metales pesados, cuando tenemos mucha carga, por ejemplo, de estrógenos, hombres que tienen mamas, incluso hombres que tienen mamas y tienen leche, ¿sí? Mujeres con problemas de acumulación de estrógenos en el cuerpo, ¿vale? Entonces, por un lado ayuda muchísimo a desintoxicar el sistema corporal, pero luego por otro lado empieza a generar energía. Entonces, una de las cosas que empecé a consumir fue este Immunocal Regular, que lo unía con otro nutriente que tienen, que es el Booster Verde, que es rico en sulforafano. El sulforafano, ¿sabéis lo que es? Esto es muy interesante porque ayuda a activar, ¿sí?, una proteína que es el NRF2, que esta proteína lo que genera que es un antioxidante natural del cuerpo. Esto es muy importante y os voy a explicar por qué. Tengo aquí la pizarra, tenía mi rotafolios, pero tengo la crítica y os he traído esta. Mirad, esto que os voy a dibujar aquí, ¿se ve bien? Sí. Esto que os dibujo aquí es una célula, ¿vale? Y la célula tiene un núcleo, que es el citoplasma, es el núcleo de la célula. Esto es el citoplasma. Aquí encontramos el NRF2, ¿vale?, que se une a otra cosa que se llama el CAP1. Vale, esto da igual. Cuando nosotros estamos totalmente estresados y vivimos muy estresados, el cuerpo intenta equilibrarse. ¿Y cómo lo hace? Generando unos antioxidantes, que en este caso es la liberación del NRF2, lo llevan al núcleo y genera una cadena de genes que activan antioxidantes de forma natural del cuerpo. Este booster verde, antes de hacerlo por agresión en el cuerpo, ¿sí?, lo que lo va a hacer es a través del sulforafano, que por ejemplo lo encontramos en el brócoli, en las crudíferas, y entonces lo que activa es esta cadena antioxidante, pero no lo hace a base de hostias, sino lo hace a través del nutriente, a través de una forma amable. Y esto es muy importante. Por eso muchas personas que toman este nutriente, una de las cosas que pueden experimentar es un rejuvenecimiento. ¿Sí? Y se está viendo que se genera un rejuvenecimiento. Si tú te lo aplicas, por ejemplo, en los inmunocales, en la piel, verás que la piel se pone más tensa, ¿sí?, que te la pones en un lado y en el otro y podrás ver la diferencia con las arrugas de un lado a otro. Es algo súper interesante. Entonces, esto, por ejemplo, yo lo tomaba todos los días, porque entendía que si mis niveles energéticos eran más elevados y mis niveles de antioxidantes eran más elevados, yo me podía sentir mejor. Porque uno de los problemas que hay es que cuando estamos muy estresados o estamos sometiendo el cuerpo a altas cargas de ejercicio, empezamos a generar algo que se llaman radicales libres. ¿Lo conocéis, los radicales libres? ¿Sí? Los radicales libres lo que pueden generar son síndromes de fatiga. Pues sí, hay gente que, por ejemplo, no puede entrenar porque está sobreentrenada. No sé si habréis escuchado este concepto. Antiguamente se pensaba que con el sobreentrenamiento uno dejaba de entrenar, podía recibir unos masajes y esta persona podía volver a la actividad. Y esto no es así. Una persona que tiene un sobreentrenamiento es una persona que llega a la apatía, deja de comer, puede entrar en estados de depresión y no es capaz de recuperarse, porque se ha desequilibrado su cuerpo a nivel metabólico. Esto es muy importante y no hay capacidad para poderse recuperar. Antes el metabolismo no se miraba prácticamente. Ahora se se sabe perfectamente de la gran importancia que tiene la microbiota, que tiene el sistema metabólico, el pH, etcétera. Exacto. ¿Y cómo se recupera? Si no hay un equilibrio R2, que se llama, es decir, si no hay un equilibrio entre los radicales libres y la capacidad antioxidante, el cuerpo no puede equilibrarse por sí solo. Entonces, se hizo un estudio muy interesante que lo hizo un fisiólogo que trabaja en el proyecto, que se llama Nathan Lewis, que es del Reino Unido, donde pudo ver que una persona con UPS, que era un síndrome de sobreentrenamiento, pasó de estar en un estado muy bajo de alimentación, tenía una baja capacidad de comer, etcétera, y estados muy profundos de no volver a la actividad. En 4 semanas trabajando con 30 gramos de sulforafano, ayudó a mejorar su rendimiento con un trabajo multidisciplinar hasta tal punto que esta persona se convirtió en campeona de Europa de remo. O sea, fijaros, ¿no? De estar, cuando un sistema metabólico se puede equilibrar, de estar en un estado de fatiga absoluto a llegar a ser campeona del mundo. Y esto a mí me ha resultado muy interesante. Yo al principio, cuando hice el Ironman, no lo sabía tan claro, ¿sí? Yo lo empecé a experimentar. Después ya me he interesado de decir, narices, ¿qué es todo esto y cómo me ha ayudado a mí? ¿Vale? Entonces, es importante que siempre haya ese equilibrio entre los procesos de radicales libres que se están generando, es decir, la oxidación celular, y luego la capacidad antioxidante que tiene el cuerpo para equilibrar. Que lo digo, que el cuerpo lo hace de forma natural, ¿sí? Pero lo está haciendo a través de recibir estrés. Eso le genera mucho gasto energético. Pero también se ha visto que se puede hacer a través del sulforafano, que es una sustancia que tienen los alimentos, ¿sí?, que lo que ayuda es a generarlo de forma natural, ¿vale? Como por ejemplo en el brócoli. A esta persona, por ejemplo, le daban, lo que he dicho, 30 gramos de sulforafano de forma diaria durante 4 semanas y se logró eso. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que empezaba a utilizar de Immunotec, otro de los inmunocales que me tuvo el corazón robado, era el Sport. Ellos tienen un producto que es un Immunocal Sport, donde a través de la citrulina, a través de la remolacha, la raíz de remolacha, lo que van a hacer es generar óxido nítrico. El óxido nítrico, ¿sabéis lo que es?
A ver, os lo pregunto por aquí, así os voy preguntando. Esto es muy interesante porque cada vez hay más respiradores bucales y cada vez tenemos más problemas de generar óxido nítrico en nuestro cuerpo. ¿Sabéis lo que es? No, no, no. ¿Os interesa saber lo que es el óxido nítrico? ¿Y por qué es importante? ¿Sí? Bien. Tenéis que saber que la gran mayoría de problemas que hay en la actualidad son problemas metabólicos. Son la gran mayoría de problemas que encontramos. Diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades autoinmunitarias, ¿vale? Encontramos un montón. Enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos conciencia de cómo podemos ayudar a mejorar nuestra salud. Porque nadie va al médico para mejorar su salud. Vamos al médico porque tenemos un problema o una enfermedad, pero nadie va al médico a decirle, oye, ¿cómo me puedo hacer para sentirme mejor? ¿O alguno de vosotros ha ido a decirlo? ¿No? Por lo menos aquí en los ambulatorios no se hace demasiado eso. Entonces, el óxido nítrico lo que genera son nitratos. O sea, la remolacha y la citolina lo que generan es nitratos. Estos nitratos, junto a la microbiota de la boca, lo que va a generar el óxido nítrico. El óxido nítrico lo que es un vasodilatador. Ayuda a mejorar la flexibilidad, por ejemplo, de los capilares, la contracción, ¿sí? Ayuda a que nuestro cuerpo sea más eficiente a nivel sanguíneo, ¿sí? A nivel arterial, a nivel capilar. Es algo súper importante para aquellos deportistas. Hay muchas personas que son sedentarias y son sedentarias con 1 hora de ejercicio al día. ¿Sí? Pero son sedentarias. Estas personas, los capilares los tienen súper cerrados. Y de repente van al gimnasio o van a una sesión de CrossFit y no tienen un cuerpo preparado para ello. Entonces, el óxido nítrico, que también lo podemos generar a través de la respiración de la nariz, nos ayuda mucho a mejorar esta eficiencia capilar. Y si esto nos ayuda a mejorar, va a mejorar la eficiencia de nuestros músculos. Porque uno de los problemas que tenemos en los músculos es que no llegan los nutrientes, no llega el oxígeno y están muy acidificados, ¿sí? Por esta sociedad tan artificial que hemos creado. Porque estar 6, 7, 8, 9 horas sentados no es algo normal. Sí, lo normal sería que nosotros tuviéramos movimientos de forma intermitente, ¿sí? Como hacen, por ejemplo, los animales, ¿vale? Entonces, este sport, cuando empecé a experimentarlo, veía que mi capacidad para poder permanecer en la actividad física era muchísimo mejor, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, cada mañana me tomaba el sport, el azul que es el regular, y me tomaba un booster verde para empezar el entrenamiento. Y esto siempre lo hacía 30 minutos antes de empezar. Imaginaos, yo me levantaba a las 4:30 porque sabía que me ayudaba, a las 4:30 de la mañana, para empezar a salir a las 5:15 con la bici. ¿Sí? O sea, esto me ayudaba a aumentar mis niveles de energía y por lo tanto darme mayor adaptabilidad y por lo tanto lograr algo que se llama progreso. Si no, nunca hubiera llegado hasta ahí, porque tenía que generar mi cuerpo que generara cambios fisiológicos. Si yo no hago cosas diferentes, ¿cómo creéis que van a ser los resultados? ¿Diferentes o iguales? Si yo siempre estoy haciendo lo mismo, ¿voy a tener resultados diferentes? Poned aquí en el chat. A ver, que quiero leeros. No. Exactamente. ¿No? Van a ser los mismos. Para yo poder llegar a un Ironman cuando ni siquiera sabía ni nadar, tenía que empezar a hacer cosas diferentes. ¿Sí? Exactamente. Por lo tanto, tenía que cambiar hábitos, tenía que cambiar decisiones y tenía que cambiar acciones. Eso es lo que me iba a llevar, tal vez sí o tal vez no, a conseguir un resultado. ¿Vale? Y una de las cosas que hice fue esta. Otro de los nutrientes que tiene Immunotec, que es súper interesante, es un booster naranja, que es el Energy. Este booster está hecho de diferentes extractos de semilla, como puede ser de guanará, de té verde y de café, y lo que hace es que te da una energía totalmente estable. Yo me preguntaba muchas veces por qué el café puede dar sensación de taquicardia o de nerviosismo y en cambio un Booster Energy no lo da. Y estuve investigando y es por los polifenoles. Lo que hacen los polifenoles es que mantienen la energía de la cafeína de forma mucho más estable. Es como que cogen un acompañamiento y les mantienen y les van acompañando para que eso suceda. En cambio, la gran mayoría de cafés que estamos consumiendo están procesados, son torrefactos. Entonces, estos cafés lo que hacen es que suben picos muy altos de cafeína, pero luego de la misma manera te lo están bajando. En cambio, este Booster Energy lo que hacía es que me permitía mantener la energía estable durante 5 horas. Y esto en la bici me iba súper bien. Sí, es verdad que, por ejemplo, tuve que buscar estrategias y tuve que aprender porque tienen cítricos y entonces hay que vigilar un poquito con la acidez, sobre todo cuando estás haciendo cierta actividad de alta intensidad. Entonces tuve que calcular muy bien cuando yo lo empezaba a tomar. Entonces me di cuenta que si lo tomaba 45 minutos antes de las transiciones, es decir, yo la bici cuando veía que me quedaban 45 minutos para ir a correr, yo ahí ya me lo tomaba, porque sabía que mi posición tenía que cambiar y si yo no le daba el espacio suficiente,
podía cometer el riesgo, ¿sí?, de que pudiera haber acidez. Pero si lo hacía en el momento perfecto, mi energía se iba a elevar durante 5 horas más y eso me iba a ir súper bien. Y eso es muy importante porque cuando yo llegué a la maratón, tenéis que saber que eso era como un campo de zombies. No sé si habéis visto alguna vez una maratón de un Ironman. Yo tenía unas premisas que no quería consumir ningún gel, no quería trabajar con picos de insulina, o sea, no quería subir mi insulina, picos de azúcar, no quería. Y era como una de mis premisas y no tomé 0 geles en todo el Ironman. Trabajé pues llevándome bocadillos de alta calidad con jamón ibérico, tomaba mis inmunocales y tomaba sal y frutos secos, ¿no? Entonces llevaba y plátanos, llevaba como muy bien esa comida, no quería tomar geles, era como quería experimentarlo así. Y cuando tú llegas ahí, claro, hay muchas personas que han consumido muchos geles y una de las cosas que producen los geles es que tienes diarrea. Empiezas a tener trastornos digestivos, ¿sí? Te empiezas a tener frío interno, ¿sí? La gente le entra al sudor interno. No sé si a alguno de vosotros le ha pasado esto, ¿sí? Por ejemplo, yo no soy consumidor de según qué bebidas isotónicas porque ya me ha pasado en otras experiencias. Yo, pues, tomo sal de forma directa. ¿Os ha pasado esto? ¿Alguno de aquí que haga deporte que le haya pasado cuando lleva mucho tiempo consumiendo geles o algún tipo de bebida isotónica que haya tenido estas sensaciones que estoy diciendo, escalofríos, diarrea o alguna cosita así? ¿La habéis ponerlo por aquí? Sí, es que no decirme que no. O si es que sí, poner que sí. Va, ponerlo por ahí. A ver. No, sí. Aquí, Óscar, síguelo. Se pasa mal de narices, pero mal. Porque te entra un temblor interno que no veáis. Vale, pues era una de mis premisas. No quería hacerlo con geles. No pongo el cuerpo al límite. Vale, esto también es importante. En ningún momento quería poner mi cuerpo al límite. Me dedico a la salud y lo tenía clarísimo. Quería tener mi límite aquí delante. No quería traspasarlo. No quería dar mi salud para poder lograr un Ironman. ¿Lo tenía claro? No. Clarísimo. Quería hacerlo divirtiéndome. Quería hacerlo ¿sabes? Con una sonrisa en la boca. Lo tenía muy... Y me lo dijo mi mujer y me lo dijeron mis hijos. No quería ir como aquellas personas que estaba viendo, ¿vale? Entonces, si yo no hubiera tomado ese energy, no me hubiera podido mantener en mi concentración, porque cuando hay tanta distracción fuera, lo fácil es que la mente en ese momento se enchufe. Hay madres si te va a pasar igual, hay madres si tú también te vas a poner igual. No, tú tienes que seguir en tu presencia, tienes que estar en ti, en lo que tú has ido a hacer ahí, en tu proceso, ¿sí? Entonces lo fácil es con los ojos abiertos y estás viendo todo eso, es que tu mente vaya buscando. Y no me pasó, ¿no? Lo hice en 14 horas, que no está nada mal, con 44 años, siendo un primer Ironman, teniendo 2 hijos y 3 proyectos empresariales, no estaba nada mal, ¿no? Entonces, y no llegué para nada, es decir, yo me fui al hotel, cuando acabé el Ironman me fui en bici, o sea que si hubiera estado muy jodido, no lo hubiera podido hacer, ¿vale? Entonces, esto también es importante. Y luego, otra de las cosas que creo que también es muy importante cuando estamos, eso sí, eso no significa que estemos en procesos de estrés, ¿sí? Pero estrés, ¿quién no tiene aquí estrés? De aquí estrés, a ver quién no tiene aquí estrés. Entonces, una de las cosas que sí que me di cuenta es que empecé a tomar probióticos. Cuando uno está estresado, tenemos que saber que una de las consecuencias que puede tener es que la microbiota intestinal, pues la podamos desequilibrar. Sí, el filo que se conoce la podamos desequilibrar. Esto pasa muchísimo. Por eso hay muchas personas que tienen estrés crónico, que lo han normalizado y lo que tienen son problemas de hinchazón de barriga, tienen problemas de estreñimiento, tienen problemas de heces pastosas, tienen úlceras. Sí, todo eso, lo que hay primero es un desequilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. ¿Sí? Entonces, suplementarme con probióticos me ayudó a tener una microbiota bien equilibrada durante todo el estrés que duró esos 5 meses de entrenamiento y por lo tanto que mi sistema inmune trabajara aún de forma más eficiente, porque el intestino y el sistema inmunitario están totalmente relacionados. Si yo tengo una inflamación de bajo grado y ahora sí le meto un estrés como un Ironman a mi cuerpo, sí que nunca voy a llegar a esa salida, ya no a la llegada, sino a la salida para poder hacer el Ironman. Pero si yo mantengo un sistema digestivo saludable, si estoy manteniendo un equilibrio redox saludable en mi cuerpo, si estoy dándole los descansos que corresponden, si estoy trabajando mi alimentación, eso va a poder hacer que con 44 años pudiera llegar a esa salida. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Y otra de las cosas importantes que también me gustaría aconsejaros, ¿no?, de Immunotech, son los omega 5. El omega 3 es algo súper importante. ¿Sí? El omega 3 que tiene Immunotech está hecho de pescaditos pequeñitos. Esto para mí es súper importante por los metales pesados. Se hace en presión en frío, que esto para mí también es muy importante porque hay algunos omega 3 que están calentados y esos no son de muy buena calidad. Después tenemos vitamina E, que lo que hace la vitamina E es que es como un escudero para el omega 3, que lo que hace es que no se oxide y es rico, las cantidades que tiene en EPA y en DHA son muy elevadas. Y eso es un antiinflamatorio natural muy bueno para el cuerpo. Tenéis que entender que tenemos un desequilibrio muy grande entre los omega 6 y omega 3. ¿Sí?
debido a la comida que comemos. La comida procesada o no procesada, los aceites refinados, hay un desbalance enorme. Si la capacidad tendría que ser 3 de omega 6 a 1 de omega 3 o 1 a 1, a lo mejor tenemos desbalances de 20 a 1, de 15 a 1, y eso se llama proinflamación. Inflamación de bajo grado. Eso se llama menor capacidad cognitiva. Eso se llama que te desconcentras, que no duermes bien, riesgo de problemas cardíacos, ¿sí? Es súper importante, son cosas que nadie nos lo explica, pero es muy importante que las tengamos en cuenta, o por lo menos las sepamos, ¿ok? Si tenemos muchos frentes abiertos, ya no me hablo de un Ironman, pero por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo una alta carga de omega 3. ¿Sí? Porque estoy en los trimestrales, estoy con el trabajo, estoy con cosas que me generan una tensión, aunque yo no quiera, me la va a generar, porque hay una responsabilidad detrás. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, sería otro de los momentos donde yo hice una elevada carga de omega 3 es cuando nació mi hija, porque yo, al ser autónomo, tenía que ir a seguir trabajando. ¿Sí? Entonces, mi hija por la noche no dormía, mi mujer necesitaba descansar, ella le daba la teta, y cuando se da la teta se genera un neuroprotector de forma natural, pero yo no le daba la teta, yo no lo generaba. Entonces tenía palpitaciones, tenía visión borrosa, ¿no? Y una de las cosas que me ayudaron muchísimo, pero muchísimo, fue el omega 3. Y eso es un poquito la historia, ¿no? Lo que querías venir a traer es que hay nutrición, hay micronutrientes, hay oligoelementos, que son minerales, que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro día a día. Cada vez la comida, y me duele decirlo porque llevo ya muchísimos años diciéndolo, pero cada vez es mucho más artificial. Ya los tomates que comemos, las lechugas que comemos ya no vienen de la tierra, son hidropónicas la gran mayoría. No queráis saber ya lo que lleva un yogur que sea de fresa, porque os animo si queréis mirar de las grandes superficies, que miréis el etiquetado y miréis qué es el color fresa que le ponen. No voy a decir nada, pero os invito a que os intereséis por estas cosas y así veréis el por qué es importante que vayamos balanceando y equilibrando nuestro cuerpo, porque estamos llenos de toxicidad alimentaria que no nos damos cuenta y que de forma constante van saturando nuestro organismo. Y tener la capacidad para poderlo detectar, y dos, no creo que tengamos que suplementarnos de ninguna manera. Esto no va de suplementación, esto va realmente de energía celular, va de ayudar a nuestras células a que estén vivas, porque yo no me las he cargado ahora con 44 años, sino antes de que me diera cuenta de cómo cuidarlas, de cómo amarlas y de cómo respetarlas. Bueno, simplemente pues os quería traer un poquito esta pequeñita historia de mi experiencia personal. Ahora está un poquito todavía en aires, pero puede ser que una estrategia similar, vamos a empezar a trabajar con una representante de la selección española de remo y tenemos muchas ganas. Es verdad que la evidencia científica es muy complicada porque tienes que trabajar con nutrientes muy aislados. Luego, la capacidad que tienes como fisioterapeuta, ya no me pongo como osteópata o como psiconeuromólogo, pero ya como fisio, que es profesional sanitario, es muy difícil de poder tener accesos a analíticas donde puedas ver interleuquinas, las interleuquinas son marcadores inflamatorios, donde puedas ver a través de analíticas ciertas cosas que puedan ser interesantes, pero me comprometo a que vamos a sacar aspectos subjetivos como puedan ser el descanso. Quiero ver también, es una mujer que está con la menstruación, una deportista de alto rendimiento con menstruación, es muy complejo, entonces quiero ver cómo también tiene influencia en su menstruación y poder evaluar cosas subjetivas de cómo le pueden ayudar a alcanzar sus sueños, que para mí esto es muy importante, alcanzar nuestros sueños. Y sobre todo que lo pueda hacer, como alguien lo ha dicho por aquí, sin poner tanto el cuerpo al límite, sino poniéndolo más con una sonrisa en la boca. Y nada, familia, simplemente pues os quería traer esto aquí. Y gracias por haber estado, de verdad. Muchísimas gracias. Deseo que os haya podido ayudar, gustar. Muchas gracias. Gracias, Iván, por todo lo que has compartido. Ha sido realmente una explicación muy clara, muy práctica y creo que muy fácil de seguir. Nos has ayudado a entender mucho mejor cómo funciona nuestro cuerpo cuando se le exige y cómo le podemos ayudar. Y ahora vamos a dar paso a la doctora Margarita Pic, que seguro que también nos va a inspirar muchísimo con sus palabras. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo tengo que daros las gracias por haberme invitado, porque siempre es bueno conocer las experiencias de otros grupos que estamos luchando por lo mismo, ¿no? Felicitar a Iván porque creo que ha hecho una exposición muy clara. Yo no voy a hablar de un producto porque él lo ha dejado clarísimo y creo que esto ya es importante. Yo voy a hablaros un poco de lo que ha sido
todo este paso por Inmunotech, Inmunocal, para mí, que yo empecé hace 2 años y medio, cuando una dermatóloga de Tecnon, donde yo estaba trabajando aún, me dijo, te tengo que hablar de un producto. Y le dije, bueno, pues explícame, ¿no? Me dijo, no, es que es un producto que es diferente de los demás. Y yo pensé, Dios mío, es que esto ya es lo que oigo siempre. Siempre me presentan anti-agings, antioxidantes, etcétera, etcétera. Yo siempre les decía lo mismo. ¿Tienes ensayos clínicos hechos con esto? Y habéis visto, sí, hay ensayo clínico hecho con la vitamina E, hecho con el... No, de sinergia, de si hay sinergia entre estos productos, ¿no? Decía, no, pues esto no existe, ¿no? Bien, cuando a mí me presentaron este producto no me creí absolutamente nada, ¿no? Pero a mí es un producto que actúa a nivel intracelular y me iba rondando en mi mente, ¿no? Y pensé, pues que me lo voy a leer, ¿no? Y yo pensé, bueno, pues esto me convence bastante lo que me están diciendo, voy a probarlo. Yo tengo una edad, yo empecé a probarlo con 75 años, ahora tengo 74, ahora tengo 76, y empecé a probarlo. Y noté 3 cosas importantes, y con poco tiempo, con 1 mes y medio. Empecé a dormir 7 horas seguidas por la noche. Yo, después de hacer tantas y tantas guardias que había hecho, mi sueño era de hora y media. Empecé a dormir 7 horas. Como yo me levantaba por la mañana, me parecía un mundo maravilloso. Pensaba, esto es descansar, ¿no? Por otro lado, al ser muy artrósica, yo me levantaba por las mañanas, me hacía un café con leche con un antiinflamatorio, ¿no? Porque por las noches la rigidez del cuello y todo esto me molestaba mucho, ¿no? Y para poder afrontar las 10, 12 horas de trabajo, ¿no?, que tenía, ¿no? Y vi que se había acabado todo esto. Yo dejé de tomar antiinflamatorios, ¿no? Y mi nivel de energía se triplicó. Cuando yo vi esto, pensé, esto es un producto que es diferente, porque yo antes había tomado otras cosas y no había nunca tenido unos resultados así. Y entonces pensé, bueno, y esto yo, si funciona tanto, ¿a quién voy a darlo, no? Y cuando tú lees, pues, cómo actúa este producto, cómo actúa en la inmunidad, cómo actúa como antioxidante, como antienvejecimiento, en la fase 2 de detoxificación hepática, yo pensé, yo en la consulta tengo muchísimos niños autistas. Los niños autistas son los niños absolutamente intoxicados, ¿no? Y pensé, voy a probar a ver si los padres me aceptan. Y además me sorprendió mucho una cosa, ¿no? Porque cuando yo vi que el booster verde lleva sulforafano, me pareció maravilloso. Es decir, yo estaba tratando niños autistas antes de conocer Inmunocal solamente con cápsulas de brócoli por el sulforafano. Y con esto ya aumentábamos los niveles de concentración de los niños, ¿no? En el colegio les decían a las madres, ¿qué ha pasado? Este niño escucha mucho más, está mucho más atento, ¿no? Y entonces yo empecé con los niños autistas y la sorpresa fue tan grande conseguir que, por ejemplo, un niño Asperger con 12 años empezara a tener una vida normal, fuera capaz de interaccionar, de irse de colonias, de dejarse cortar el pelo, de empezar a comer de todo, de dejar de tener tantas obsesiones con la ropa. Era un niño que iba con un bomber verano-invierno. Se acabó todo. Era un niño que tenía una vida casi normal, de ver cómo un autista profundo empezaba a verbalizar la palabra mamá por primera vez en su vida. Todo esto a mí me sorprendió. Y entonces yo realmente pensé, este producto funciona, ¿no? Y yo tengo la obligación de comunicar a los demás todo esto, ¿no? Como médico. Y empecé a tratar a la gente que estaba a mi alrededor, fibromialgias que con 1 mes y medio dejaban de tomar ningún fármaco. Y con otras enfermedades, con Parkinson, Alzheimer, etcétera, ¿no? Cuando yo vi cómo funcionaba en unos chicos deportistas que vinieron a la consulta. Este era un paciente mío, un esquiador que estaba en la Federación Española de Esquí, que yo lo había llevado porque era un niño que tenía intolerancias alimentarias, ¿no? Tenía intolerancias a azúcares. Y me vino a ver porque estaba en esa fase de incapacidad total de hacer 0 ejercicio. Ellos hacían unos sobreentrenamientos y no iban suplementados con nada, ¿no? Yo le decía, ¿pero qué haces antes? No, pues como un bocadillo, como un plátano, pero no tomáis suplementos. No tomamos nada. Cayeron en esta fase de sobreentrenamiento, ¿no? Yo le hice analíticas, le hice todo salía normal, pero él era incapaz de entrenar, ¿no?
Y pensé, bueno, pues vamos a intentarlo con él, ¿no? Con él y un compañero de él, ¿no? Que también aceptó intentarlo. Con 1 mes y medio, su madre me mandó ya las fotos del chico compitiendo otra vez a nivel normal. Ya estaba en Estados Unidos, después se fue a Suiza, compitiendo absolutamente normal, simplemente suplementando con Inmunocal, ¿eh? Y haciendo un poco esta pauta que Iván comentaba, ¿no? Claro, cuando yo vi esto pensé, a ver, yo tengo mi problema en casa con mi hijo y yo tengo que convencerlo para que podamos suplementarlo, ¿no? Mi hijo con 31 años es un piloto de aviación y capitán de marina mercante y haciendo algo que una naviera en Noruega, les hacía hacer a los oficiales, que era revisar los extintores. Eso no se puede hacer. Sin bancos, sin EPIs, sin nada. Un extintor mal montado le explotó en la cara, le abrió toda esta zona, el polvo subió, quemó las córneas y resultado de todo esto, él quedó con una ceguera, con una neuralgia de trigémino y con fotofobia. Y yo pensé, tengo que convencerlo como sea. Él negaba todo, no quería saber nada de nadie porque entró en conflicto consigo mismo, ¿eh? Y con la vida y pensando que un ciego ya no podía volver a hacer nada más, ¿no? Bueno, al final lo convencí después de ver amigos nuestros que habían mejorado tomando Inmunocal de sus procesos, lo convencí y él empezó a tomar Inmunocal y hacíamos dosis matutinas y dosis nocturnas. Hacíamos azul, plata y verde y por la noche hacíamos azul, plata. El verde partíamos la mitad, por la mañana, por la noche. Pero él, como intolerante a azúcares, el verde no le funcionaba muy bien, con lo cual empecé a ponerle el booster rojo, el que lleva cafeínas, para que pudiera afrontar cada día la vida mejor, levantarse mejor y también por la noche no, solo por la mañana. Y por la noche le dábamos el resveratrol para las vitaminas para suplir al booster verde. Él empezó a hacer un cambio, pero un cambio espectacular. El cambio fue que la neuralgia de trigémino desapareció. El cambio fue que cambió completamente de carácter, y el cambio fue que empezó a ver que podía afrontar la vida y que a lo mejor esta discapacidad sí podía empezar a afrontarse, ¿no? Hasta que un día me dijo, mamá, acompáñame al club que quiero volver a navegar. Y yo pensé, bueno, no sé cómo se hace esto, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y él empezó a navegar, buscó qué barco se podía adaptar a él, y pensó que el patín catalán, no sé si sabéis lo que es un patín catalán, es un barco que no tiene timón, que tú tiras de la vela y que tu posición encima del patín es el que va decidiendo pues la dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezó a navegar con patín. Al principio, por supuesto, se pasaba el día en el agua, desesperado, etcétera, etcétera. Pero fuimos insistiendo y bueno, os tengo que contar que ahora es, después de 8 años, es subcampeón del mundo de vela adaptada y hizo una cosa para poder llamar la atención, porque aquí en España ni la Federación Catalana ni la Española le hacían caso. Y entonces él pensó que si hacía algo para llamar la atención, quizás pues no hubiera un poco más de atención, ¿no? Por parte de estas organizaciones, ¿no? Y decidió ir a dar la vuelta a la isla de Wight. La isla de Wight es la cuna de la náutica, donde la reina Isabel creó por primera vez la Copa de las 100 Guineas, que ahora es la Copa de la América, ¿no? De la Copa América, que se le dice, ¿no? Que el año pasado tuvimos la suerte de tenerla en Barcelona. Pues él pensó que dando la vuelta a la isla de Wight, que era una forma de demostrar que sí se puede, ¿no? Habló con gente de allí, le abrieron las puertas, impresionante. Él estuvo 1 mes, porque claro, las aguas del mar del Solen no son las aguas del Mediterráneo. Estuvo entrenando allí. Nosotros hicimos una pauta con los nutricionistas del Centro de Alto Rendimiento. Ellos observaron cómo era la navegación en patín y a partir de aquí creamos cuáles eran sus necesidades, ¿no? Y qué necesitaría para poder hacer la vuelta. Y todo esto lo empezamos ya a trabajar mucho antes. Es decir, él hacía, por la mañana tomaba 3 sobres de Inmunocal, un azul, un plata y un Sport, más un booster rojo.
y luego por la noche tomaba un plata y otro sport. Y con esto ya iniciamos los entrenamientos. Él se fue a la isla de White y cuando llegamos allí empezamos a preparar toda cómo tenía que ser su nutrición. Yo quería que fuera toda con productos de Inmunocal. Nosotros vimos que la proteína la toleraba muy bien, que él, como intolerante a azúcares, los boosters, el booster rojo lo toleraba muy bien, no había problema con los azúcares. Y entonces iniciamos pues toda una pauta de alimentación. El tema es que la pauta de alimentación durante la vuelta a la isla de White, que nosotros creíamos que duraría 18 horas, y la hizo con 13 horas y 8 minutos, era que cada hora habían tres comidas calientes, que eran un hidrolizado de arroz con pollo y con saborizantes naturales. Esto con estas botellas que son blandas, que porque él no podía dejar la vela, él no podía, lo hacía navegando todo esto, ¿no? Pues simplemente apretando la botella le entraba toda esta alimentación y después hacíamos todo lo otro que era frío, ¿no? Porque con Inmunocal lo que hacíamos con el booster rojo o con el booster lemon, que a él le gustaba mucho, poníamos sales, poníamos dextrino maltosa y poníamos los boosters. Bueno, y con esto cada hora él iba tomando algo, ¿no? Y con esto conseguimos que pudiera dar la vuelta a la isla de White, ¿no? De una persona que estaba postrado en una cama y que teniendo la obsesión, porque para él la obsesión es el mar, él es una persona que dice que en el mar no es ciego y que en la tierra le cuesta mucho más andar y circular, ¿no? Que en el mar él es como todos, ¿no? Ha creado la tecnología para ciegos para poder navegar, tecnología áptica, que es un cinturón que a través de vibración le va diciendo dónde están las boyas y la dirección del viento. Con lo cual, él está creando autonomía y seguridad para poder navegar. Gracias, Margarita, de corazón. Ha sido espectacular todo lo que nos has contado. Creo que aparte de todos los datos que tanto Iván como Margarita nos han transmitido, todos los estudios, todos los protocolos, nos ha quedado claro que el cuerpo tiene un potencial increíble, pero que también a menudo lo que le estamos dando no es exactamente lo que necesita. Hemos visto cómo podemos impactar en la energía, el rendimiento, en la salud en general, y está claro que lo que hemos escuchado hoy no es algo que podamos aplicar solo en nosotros, sino que puede impactar mucho en toda la gente, en familia, en amigos, en pacientes, en equipos, personas que quizá están buscando respuesta a poder optimizar su cuerpo o simplemente quieren sentirse mejor. Detrás de todo esto que hemos visto, existe una forma de hacerlo llegar. Hay una estructura, hay una oportunidad de construir algo con sentido, no desde la presión ni mucho menos, pero sí desde la coherencia. Así que teniendo en cuenta que algunos de vosotros lo habéis preguntado de forma muy sencilla, porque ya llevamos una hora, muy sencilla, os voy a enseñar qué posibilidades se abren a partir de aquí. Si os parece, comparto pantalla. A ver si a mí me funciona. ¿Vale? Sí, funciona, ¿verdad? Vale. Vale, mi pregunta es, ¿qué decides hacer con todo lo que hemos escuchado hoy? Y es aquí donde entra lo que quiero enseñaros ahora. Es un modelo simple, pero muy potente, que puede cambiar vuestra forma de vivir, vuestra forma de trabajar y sobre todo vuestra forma de decidir. Cuando vemos esta pantalla, lo primero que pensamos, decimos, vale, sí, está en muchos países, pero esto no va de países. Detrás de todo lo que hoy Iván y Margarita nos han explicado, hay una empresa sólida, con presencia internacional, con más de 50 años de investigación y más de 30 años en el mercado. Hoy está presente en 9 países en América y 17 países en Europa, de los cuales 8 han entrado
este 2026. Si nos centramos en Europa, que es donde hay un crecimiento más exponencial en los últimos años, vemos que año tras año hay un crecimiento constante y no estamos hablando de un pico puntual, sino de una expansión. No es una moda, está clarísimo, es un crecimiento real. Y cuando algo crece así, no es por casualidad. Está claro que las decisiones de verdad no se toman solo con datos, se toman desde lo que sientes. Por eso quiero compartir algo con vosotros desde mi propia experiencia. Muchos de vosotros me conocéis desde el ámbito del diseño, de la publicidad. Tengo un negocio que funciona y entonces seguramente estaréis pensando, bueno, ¿por qué está aquí esta mujer hablando de todo esto? ¿No? ¿Qué tiene esto que no tenga? Y la respuesta es que mi negocio siempre me ha dado resultados, pero esto me ha aportado algo que va mucho más allá. Me ha dado conexión, me ha dado propósito, me ha dado realmente la oportunidad de impactar en las personas. Lo que hoy estoy contando forma parte de un proyecto real, con estructura, con recorrido y con nombre propio, Inmunotech. Esto va mucho más allá de crecer, va de crecer con sentido. Y cuando unes un modelo que funciona, un momento de expansión y un propósito real, aparece lo que conocemos hoy como negocio inteligente. Vamos a hablar muy rápido porque no me quiero extender de este concepto. ¿Qué es un negocio inteligente? Cuando hablamos de este tipo de negocio nos referimos a que encaja con el momento en el que vivimos actualmente. Buscamos tiempo, buscamos libertad, capacidad de decidir. Ya no buscamos solo dinero, buscamos generar unos ingresos sin renunciar a nuestra vida. Un negocio que se adapte a nosotros, no que seamos nosotros que nos adaptemos al negocio. Si hay algo que para mí es clave en todo esto, es la simplicidad y sobre todo el propósito. Este concepto es el que a mí me hizo parar en este sitio. Estamos delante de un negocio con sentido, que es accesible y que tiene un propósito muy claro, que es ayudar a los demás. Y cuando un modelo crece ayudando, realmente se convierte en algo imparable. A veces aparece la pregunta, ¿pero por qué apostar por algo nuevo si yo ya tengo algo que funciona? Imaginad esto un momento. ¿Qué os parecería tener algo vuestro de verdad, sin tener que cargar con empleados, sin depender de estructuras pesadas, sin vivir con la presión del riesgo? Se trata de un modelo ligero, pero con un potencial enorme y sin cargas que normalmente frenan a la gente a emprender. Vamos a cambiar las reglas. Aquí es donde muchos empiezan a verlo de otra manera. Porque sí, porque hay cosas que cuando las entiendes te hacen verlo todo de otra manera. Es importante que os explique que no necesitas experiencia, no necesitas dejar lo que haces y no necesitas grandes inversiones. Puedes empezar con súper poco y construir algo muy grande. Y si decides tomártelo en serio, todavía más grande. El sistema está pensado para empezar, estés donde estés y con lo que tienes. Es accesible, pero está claro que requiere de decisión. Para mí, lo potente de este modelo es que realmente abre la puerta a mucha gente que decide dar el paso. Yo os diré que no solo estamos hablando de dinero, sino de cómo queremos vivir, porque hablamos de libertad de movimiento y de tiempo. Creo que el verdadero lujo que a estas alturas te has de plantear es cómo vivís. Los números convencen a la mente. Esto me lo dijo hace nada uno de los pioneros en Inmunotech. Los números convencen a la mente, pero lo que realmente hace que alguien diga sí es lo que siente. Y seguramente muchos estaréis pensando, bueno, pero esto, a ver, Esther, ¿realmente funciona?
os puedo contestar que no estamos improvisando, que hay un sistema probado, que hay unos pasos claros, que no tenéis que inventar nada, simplemente seguir un camino que ya está validado. Aquí no estamos vendiendo algo, estamos compartiendo una experiencia, conectando con personas e impactando vidas. Hay algo que realmente para mí marca la diferencia más allá del resultado, y es el proceso que hay detrás. Existe un crecimiento personal importante, un entorno que te impulsa a avanzar un montón y conoces a personas con las que evolucionas en el camino. Y esto para mí es básico, y ahora más que lo he conocido. Porque hay un camino real, un cambio real de mentalidad, de cómo piensas, de cómo decides y en hacia dónde vas. Hay una frase que me la pasó otra persona del equipo que dice: algunas personas quieren que suceda, otras desean que suceda y otras lo hacen posible. Y es así, es decir, hay quien espera, hay quien desea y hay quien decide actuar. Todo lo que hemos visto hoy va exactamente de eso, de decidir, de moverse, de hacer que las cosas pasen. No estamos aquí para convenceros de verdad, solo para invitaros a mirar todo esto con una mirada abierta, una mente abierta, porque las oportunidades como esta no cambian tu vida de un día para otro, pero sí pueden cambiar el rumbo. Solo piensa un momento, ¿qué tipo de vida quieres construir? Hoy tienes la opción de formar parte de un proyecto global con presencia internacional y con décadas de recorrido. Y si algo de todo esto ha resonado contigo, yo hablaría con la persona que te ha invitado y que te cuente más. Y ahora para terminar, quiero deciros que creo que hoy no habéis asistido solo a una charla. Creo que habéis visto cómo funciona el cuerpo gracias a Iván y a la experiencia de Margarita, cómo funciona cuando se le exige, qué necesita para rendir mejor y que hoy existen herramientas reales para optimizarlo. Y antes de cerrar, me gustaría abrir un pequeño turno de preguntas por si alguien tiene alguna duda o quiere profundizar en algo que Iván o Margarita han compartido. Bueno, ya está. Gracias. Bueno, si no hay preguntas ahora mismo, ¿hay alguna pregunta? Abrir micros si tenéis preguntas. Yo quería decir una cosita, Esther. Sí. No sé si vas a abrir un grupo de WhatsApp o algo, pero que si quisiera, por ejemplo, para la gente que se dedica más al entrenamiento o acompañando a deportistas de élite, que si queréis, os puedo preparar un pequeñito ebook con referencias de estudios científicos para que podáis investigar, y creo que son muy interesantes, sobre todo en cuanto a inflamación, capacidad de recuperación, síntesis muscular, ¿sabes? Y creo que la evidencia científica la necesitamos todos muchas veces porque esa parte racional tenemos que nutrirla. Entonces, yo también lo pedí en su momento, era como algo que decía, quiero saber más. Yo siempre decía, ¿no? Si tienes la microbiota jodida, por mucho que tomes tal vez el Inmunocal no va a hacer nada, ¿no? Y todo lo contrario, es que ayuda a regenerarla, y eso es lo más alucinante ahora ya no hablo de deportistas de élite, sino cuando lo veo en mis pacientes, ¿no? Ahí en la clínica. Y suceden cosas como que son muy locas realmente, ¿no? De pacientes que hacen grandes cambios en su vida cuando se desintoxica su cuerpo, cuando elevan la energía. Y tengo a personas que me han dicho, dice, es que me ha devuelto, tengo una compañera que está conmigo y dice, me ha devuelto a mi marido, ¿no? Entonces, cosas locas como esta, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Margarita que yo desde el área preventiva y Margarita, ¿no? Desde el área médica, realmente hay veces que te quedas como sorprendido de que realmente la nutrición celular pueda ser tan poderosa y que pueda tener tantos beneficios. Y yo lo sé, digo, lo siento así, que este nutriente realmente viene del cielo. El doctor Gustavo Bonus, que cuando lo trajo aquí a la Tierra, después ya partió hacia otra dimensión y fue lo que vino a hacer, ¿no? 20 años de investigación para descubrir esta cisteína enlazada,
y poder generar glutatión de forma intracelular. Y bueno, simplemente pues que si estas personas que estéis interesadas, que yo me comprometería en haceros un pequeñito ebook, en poderos explicar de forma un poquito más fácil, sencilla y cómo esto puede ayudaros a acompañar a otras personas, sobre todo en el sector del deporte. Sí, creo bueno, nos aportaría mucho valor que nos pudieras transmitir este documento y nosotros lo haremos llegar a toda la gente que esté interesada. ¿Tengo alguna preguntita? Por aquí nos dice Patricia, me gustaría saber si cuando empiezas a tomarlo puede afectar negativamente con diarreas o algún tipo de malestar. Si queréis, contesto yo. Bueno, cuando empiezas a tomarlo, fíjate que casi siempre empezamos a darlo poco a poco, no damos 3 sobres de golpe, nunca se hace, porque el poder detoxificante de este suplemento es tan alto que realmente pues, podría dar diarreas, etcétera, etcétera. Por tanto, si alguna persona, que además es lógico porque empiezas a eliminar tóxicos y tóxicos, y entonces lo que hay que hacer es hacer una entrada más lenta, nada más, pero jamás dejarlo, sino que hacer una entrada más lenta, ¿eh? Y yo quisiera añadir una cosa más respecto al producto que a mí me parece que es insuperable. Es decir, esta es una proteína con una absorción de un 95%. Y que cuando nosotros siempre decimos, los deportistas todos se suplementan y tal, pero piensas, bueno, ¿y cuál es el valor biológico de lo que están tomando, no? Nosotros sabemos que la proteína de Immunocal tiene un valor biológico de 156, cuando, por ejemplo, el valor biológico del huevo es de 100. El valor biológico es un estándar que se da a la forma en que una proteína que tú tomas la incorporas en tu organismo. Y esto es lo que da el valor biológico, ¿no? Por tanto, es que es insuperable esta proteína, ¿no? Por tanto, a mí me parece un producto excelente de verdad. Tenemos otra pregunta de Brenda. Me dice, yo quería saber por qué Immunotec es bueno para la fibromialgia. Se lo quería preguntar a Margarita. En la fibromialgia, una de las causas en la fibromialgia hay muchos factores, pero el factor psicológico es muy importante. Es decir, normalmente ya sabéis que la fibromialgia, fatiga crónica, etcétera, se ve mucho más en mujeres. Hay una producción de radicales libres brutales. Hay una intoxicación brutal y, por tanto, cuando empezamos a dar esto, desintoxicamos, antioxidamos, evitamos los radicales libres, y es que en un mes y medio muchas de estas personas pueden tener ya una vida normal. Y esto es para mí insuperable, porque fijaros, es comparar el tratamiento de una fibromialgia, que al final se acaba siempre en los analgésicos, antiinflamatorios, derivados opiáceos, a cambiarlo por un producto natural. Es que no tiene color. Vale, nos dice Gemma, para Iván, chicos adolescentes, ¿a partir de qué edad pueden tomar Immunocal Sport? Ok. Yo los sitúo más en adultos que no tanto en adolescentes. Por ejemplo, ha sido mi hijo quien me ha preparado mi Immunocal antes de empezar. Mi hijo tiene 12 años y él, por ejemplo, toma regular con un booster verde. No lo toma todos los días el booster verde y vamos trabajando las dosificaciones de ellos. ¿Cómo lo voy haciendo? Pues según cómo lo voy viendo, porque al final él también va a un colegio, tiene exámenes, a veces se lo preparan y lo comparten la de 4 con el de 12, ¿sí? Entonces, para mí es importante porque mi hijo también sufre de estrés. Sí, mi hijo cuando empezó a subir la energía del corazón hacia la cabeza, él se rascaba por todos lados, ¿no? Cuando se sentía evaluado, que tenía que leer en voz alta, que tenía exámenes. Entonces, ese estrés va a generar radicales libres, ese estrés genera inflamación. Entonces, una buena manera, aquí los tengo, no sé si lo escucharéis, una buena manera para ayudarlo es a través de los inmunocales regular. El Sport, lo que no tengo experiencia con niños. Yo la experiencia que tengo ya son con adolescentes elevados, pues de alguna manera, 17, 18, 20 y para ahí para arriba.
Sí, me parece que Gema se refiere a esta edad de 16, 17. Es que, por ejemplo, es que con un regular, y un booster verde, es que ya Aunque no aunque sean deportistas de alto te, rendimiento. te lo van a notar un montón. ¿Sí? Vale, Sí, claro. perfecto. Aparte es lo que dice Margarita, es que se va a dormir mejor. El sueño es súper importante. Y el sueño es muy importante porque es donde se produce la reparación del cuerpo, es donde el cuerpo se recupera. Entonces, el inmunocal, una de las cosas que tiene hay una proteína que es la lacto gamma albúmina, ¿no? Y esto lo que hace es que tiene 3 aminoácidos esenciales, sobre todo, uno de ellos es el triptófano. El triptófano es un precursor de la serotonina y la serotonina se va a convertir en melatonina. Una de las cosas que va a suceder es que tú vas a dormir mejor. Luego, como tienes tanta energía, tienes más energía, el estrés lo gestionas desde otro lugar totalmente diferente. Uno de los grandes problemas que hay a la hora de dormir son los altos niveles de cortisol, sabiendo que el cortisol es proinflamatorio. El cortisol nos fastidia realmente por dentro. Entonces, y yo cuando hablamos de enfermedades, siempre digo, para mí el inmunocal, no me gusta verlo como tiene este síntoma y le voy a dar esto para este síntoma, porque yo he entendido que no sé de dónde viene una enfermedad. Es fácil decir que una diabetes viene por una disfunción del páncreas, pero ¿por qué se ha producido esa disfunción del páncreas? Entonces, ¿de dónde viene? ¿Dónde se empezó a programar? ¿Cuándo se empezó a programar? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿No? Yo trabajo con la somatización en el cuerpo. Entonces, para mí, que una persona se sienta feliz, que una persona se sienta con ganas, con alegría, con sueño, va a cambiar por completo su fisiología. Y esto no lo digo yo, lo dice la neurociencia. Entonces, si somos capaces que esa persona se sienta mucho mejor, como ende, va a mejorar o no la patología, pero le va a mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta siempre verlo así. Mi abuela tenía una psoriasis enorme y cuando estuvo en una fase de Alzheimer muy grande, ningún médico podría haber dicho que tenía psoriasis. Tenía una piel, vamos, súper fina. Y había estado yendo a todos los balnearios de España y de Francia por la psoriasis. Entonces, ¿qué es lo que programa nuestra mente? ¿Qué es lo que se programa en nuestras células? Lo que sí que tengo claro es que el inmunocal te ayuda a reprogramarte desde otro lugar. Lo he dicho, a mí me sacó de la escasez. ¿Qué es la escasez? Y todos la hemos sentido. ¿Qué es la escasez? ¿Qué es el dolor del alma? Nadie habla en la ciencia del dolor del alma. ¿Y quién no ha sentido dolor en el alma alguna vez? Sí, entonces, esto para mí tiene evidencia científica, pero va mucho más allá, porque a la que tu energía y tu vitalidad se eleva, vamos, tú construyes la vida desde otro lugar totalmente diferente. Entonces, bueno. Súper. Mira, Katia nos comenta que todos los productos tienen sello Clean Label, que es importante, perdón, para los atletas. Es correcto, ¿no? Es correcto. Perfecto. Vale, y Patricia nos comenta que es intolerante a la proteína de leche de vaca, entre muchas otras cosas, y que su hija a la lactosa, si es compatible con Inmunocal. Es compatible con Inmunocal porque en las intolerancias, la mayoría de problemas de la leche de vaca vienen por la caseína y por la lactosa. Inmunocal es un aislado de 0 proteínas, sin caseína y sin lactosa. Y por tanto, sí lo toleran, ¿eh? Mi hijo también es intolerante y está tomando Inmunocal sin ningún problema. También yo creo que hoy en día muchas de estas intolerancias están mal diagnosticadas. Y también, por otro lado, por la calidad. Esto que comentaba Iván, de cómo han perdido el poder nutricional los alimentos, la leche es uno de los alimentos que está muy maltratado, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio suizo en que hace una revisión a lo largo de tres etapas diferentes, valorando los nutrientes de varios alimentos, y la pérdida está entre el 20 y el 70%, ¿no? Por ejemplo, en el brócoli la pérdida de calcio es de un 70%. Esto es lo que nos está pasando. Y claro, con un suplemento así vamos a normalizar estas cosas. Pero yo creo que las intolerancias a leche de vaca pueden tomarlo. Un inconveniente sería un gran alérgico a la leche de vaca.
este sí que puede tener problemas. Pero yo creo que en un futuro no habrán grandes alérgicos, porque hoy en día a los niños que son alérgicos, cuando llegan a la edad de 8 o 9 años, se les hace la desensibilización y se consigue que cada día puedan tomar a lo mejor pues 20 centímetros, 25 centímetros de leche, ¿no? Cada día tienen que tomarlo, ¿no? Esto es un proceso que se hace lentamente. Pero con esto evitamos que el día que se van a una fiesta y toman algo que pueda llevar leche, pues acaben en urgencias, ¿no? Y por tanto, seguramente van a ir desapareciendo todos estos alérgicos a la leche, ¿eh? Es el gran hándicap que podría tener Inmunocal, pero que prácticamente yo creo que la inmensa mayoría de gente que son intolerantes pueden tomarlo y lo toleran, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues creo que no sé si alguien quiere comentar algo más, si queréis añadir algo, pero creo que tanto Margarita como Iván nos han dado una explicación excelente, súper cercana, muy entendedora, y para mí ha sido un placer teneros aquí a los dos. De verdad, muchísimas gracias. Es impecable lo que habéis hecho, por lo tanto, gracias. Gracias a vosotros y gracias a todo el mundo. Pues nada, solo cabe decir que si alguien quiere saber más, si quiere probar el producto, si quiere descubrir cuál es este sistema de poder hacer un crecimiento personal que os he contado, pues que cada uno se ponga en contacto con la persona que lo ha invitado y lo pueda ver con calma. Así que muchas gracias por estar todos aquí. Os lo agradezco mucho. Gracias, gracias, de verdad. Que vaya muy bien. Adiós.